Hola, mi nombre es Valeria Maduro, soy periodista, escritora y gestora del cambio social. Hoy tengo el agrado de presentarles a la Planta de Generación de Energía Social y sus seminarios web. La Planta de Generación de Energía Social es un proyecto conjunto entre la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Santa María la Antigua, un centro de pensamiento que busca impulsar la participación ciudadana en pro del desarrollo sostenible. Estoy aquí para presentarles los seminarios web, un conjunto de exposiciones y conversaciones que hemos tenido con personas expertas y especialistas en la más amplia gama de temas, siempre relacionados con desarrollo sostenible, desarrollo humano, cambio climático, participación ciudadana, cambio organizacional, innovación pedagógica, innovación social, entre otros temas más. Te damos la bienvenida al seminario de hoy. Un gusto para mí saludarles, darles la bienvenida a este encuentro que vamos a tener el día de hoy. Mi nombre es Markel Méndez y formo parte del equipo de la Planta de Generación de Energía Social. Y hoy estamos aquí con la hermana Isabel Padilla. Ella es religiosa de la Congregación Pureza de María, directora general del Instituto Alberta Jiménez, que está asociado a la Congregación Pureza de María. Y está el doctor Gustavo González, quien es el director académico de este instituto, Alberta Jiménez. De modo que tenemos dos invitados pues extraordinarios y que nos van a contar un poco de iniciativas interesantes que están haciendo aquí en Panamá. Entonces, bueno, les doy la bienvenida, hermana Isabel, doctor Gustavo, gracias por acompañarnos hoy en este espacio. ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias, pues muy bien, contentos de poder compartir estos minutos contigo para brindar una información a quien esté interesado en nuestra oferta y en la de la planta. Pues fantástico. Y de hecho quería comenzar con usted, hermana Isabel, con respecto al Instituto Alberta Jiménez, un poco de qué se trata esta iniciativa, cómo surgió, cuál es su relevancia. Bueno, esta iniciativa surgió hace muchos años porque las Hermanas de la Pureza de María, que en nuestro instituto nació en España, nuestra congregación, desde el principio se dedicó a la educación secundaria y terciaria, ¿no? Porque nuestra fundadora, Madre Alberta, ya educaba maestras. Esto hoy en día en España sigue realizándose a través del Centro de Estudios Superior Alberta Jiménez, asociado a la Universidad de Comillas, que dirigen los jesuitas en España, y forma, además de maestros, pues licenciados ofrece el grado de comunicación, de periodismo, de educación física, y para nosotros será un sueño trasladar esta rama de nuestra misión educativa aquí a América. Hace unos años intentamos concretarla y bueno, fuimos tocando puertas para darle forma, fuimos observando y analizando nuestros entornos y contextos. La Congregación Pureza de María está presente en Nicaragua, en Panamá, en Venezuela y en Colombia. Y nos pareció oportuno pues poner la sede de nuestro primer instituto universitario aquí en Panamá. Así empezamos a, pues eso, como te decía, a tocar puertas y firmamos un acuerdo con la Planta de Generación de Energía Social y a través de ella pues con la Universidad Santa María de Panamá y con la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Y aquí estamos intentando brindar formación pues sobre todo a docentes, que es nuestro gran sueño, ¿no? Colaborar en la formación docente, aportar, estar siempre al día, pero también a otras personas que veamos que pueden requerir de nuestro acompañamiento. Este sería un poco el por qué surgimos. Sí, muy interesante. Y me, digamos, despierta mi interés saber un poco más cómo se da esta conexión entre distintas instituciones y que además están en contextos tan diversos, ¿no? Usted menciona Colombia, menciona Venezuela, menciona Nicaragua, menciona Panamá. Además, dentro de Panamá menciona la Universidad Santa María la Antigua, menciona la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. ¿Cómo se da esa conexión entre estos actores tan diversos? Pues mira, cuando nosotros estábamos buscando cómo institucionalizarnos, ¿no? Cómo podríamos nacer como instituto, yo visité Venezuela y allí saludé al padre Orbegozo, un jesuita pues conocido por mí de hace muchos años. Le comenté la iniciativa, yo trabajé con él en Fe y Alegría durante 9 años en Venezuela. Le comenté la iniciativa y dijo: te presento al padre Virtuoso. Y yo: ¿y quién es? Entonces me dijo: pues es el rector de la Universidad Católica Andrés Bello y creo que tal vez
puedan concretar algo con él. Y efectivamente, a los 2 días tenía una entrevista con el padre virtuoso, me comentó la iniciativa que estaban teniendo ellos como Universidad Católica Venezolana aquí, en asociación con la Universidad Católica Santa María de Panamá, y me dijo, pues contamos con ustedes para la parte de educación. Me puso en contacto con el señor Jesús Robles, su representante aquí en Panamá, y enseguida vimos que realmente era muy factible la unión. La Universidad Santa María pues accedió y firmamos el convenio. Así nació, como nacen, como nacen las cosas, sencillamente. Sí, sí, qué interesante. Y cómo exactamente el relato resalta por su sencillez y parece, se dice fácil en pocas palabras, pero en realidad es producto también de mucho tiempo de trabajo sostenido y de sostener una visión a favor de la educación como en el caso de ustedes. Y ya una última cosa, hermana, con respecto, antes de pasar a hablar con el doctor Gustavo González, vamos a decir, esta misión de trabajar con el tema educativo, ¿por qué sigue siendo pertinente hoy? ¿Cuál es el valor que hoy, en este momento, la hermana Isabel Padilla ve en esa área y particularmente en la formación de docentes? Pues mira, la docencia es algo tan vivo como la vida misma. Nosotros, los docentes, tenemos que estar con los ojos muy abiertos. Madre Alberta decía, tenemos que ser educadoras de vanguardia y con gran espíritu de superación, porque en el momento que nos paramos nos quedamos atrás. Los niños son siempre nuevas generaciones que traen, como nuevas generaciones, sus propias novedades e iniciativas. No es que las piensen ellos, la vida se las da y todos sabemos lo deprisa que va hoy nuestro mundo. Entonces los docentes no nos podemos parar. Tenemos que estar siempre en continua formación, ampliando visión, con apertura de espíritu, con ganas de aprender para poder transmitir. Si no, no respondemos a las demandas de nuestra sociedad ni de nuestros niños y jóvenes, que son nuestra gran ilusión, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y es una visión importante a transmitir e insistir en ello. A veces puede ocurrir, ¿verdad?, que se mire la educación más bien como un ámbito que no cambia, que no se adapta, que se queda con los mismos cánones, como algo tradicional en el sentido de hasta obsoleto a veces. Y creo que es una distorsión, ¿verdad?, de la percepción sobre los procesos educativos. Y quizá allí podemos escuchar un poco la perspectiva del doctor Gustavo González como director académico del instituto. Disculpa, adelante, ¿sí? Precisamente para concluir, creo que si algo nos ha traído esta pandemia que todavía estamos viviendo es una fuerte zarandeada para decir, oigan, que están muy atrás, Esto a nosotros como instituto nos ha hecho también pues incursionar en nuevos campos y creo que hemos podido ofrecer muchas cápsulas a través de las redes y hemos dado un vuelco a muchas de nuestras propuestas, porque pues la cosa iba por otro lado, ¿no? Ya no podemos omitir pues ámbitos que eran optativos o considerábamos opcionales en educación, como las TICs y todo lo demás. No, eso ya es una obligatoriedad. Como dicen por ahí, llegaron para no irse. Llegaron para no irse. Sí, esta situación de la pandemia ha acelerado todos esos procesos y ha obligado a adaptarse. ¿Y qué nos puede decir entonces al respecto del doctor Gustavo González? ¿Cómo este tema de actualizarse para los docentes y adaptarse a las circunstancias cambiantes es relevante desde su perspectiva? Sí, gracias, Markel, por la oportunidad y por este espacio. Fíjate que la hermana ha dicho una frase importante desde la perspectiva de la fundadora de la congregación, que es una educación de vanguardia. Yo creo que con ese espíritu y con esa filosofía, ahí nos ubicamos como IESAC y nos ubicamos justamente como educadores que necesitamos ir hacia adelante y que necesitamos tener tan claro las perspectivas a futuros. No educamos para el presente solamente, sino educamos para ese futuro que debemos construir desde el presente. Y por eso la propuesta de innovación pedagógica ha sido nuestra formación y nuestra propuesta bandera. Es decir, todo el que trabaje con el IESAC debe conocer esa propuesta de innovación pedagógica porque debe sentir que estamos en un constante renacer, sin perder los valores que la educación ha venido construyendo durante muchos años,
pero sin dejar de perder de vista las necesidades que están teniendo nuestros estudiantes. Los muchachos están pidiendo a gritos otra manera de hacer. Y lo están diciendo de alguna manera muy sencilla, cuando salen a la calle, cuando egresan de nuestros colegios, cuando egresan de nuestras universidades, ¿con qué se encuentran? ¿Qué habilidades han desarrollado? ¿Con qué habilidades pueden enfrentar esta sociedad que de alguna manera les está exigiendo otras cosas? Y allí es donde está el concepto de innovación pedagógica y la propuesta que hacemos. Mirarlo desde la diversidad, mirarlo desde el aprendizaje distinguido, mirarlo desde el aprendizaje social, mirarlo desde varias inteligencias, mirarlo desde las tecnologías, pero en esa multimodalidad es justamente donde se puede producir una transformación, no sé si del proceso educativo o del docente o de los alumnos, aprendices o de todos en su conjunto. Y usted decía algo, doctor, que dice responder a las necesidades del alumno, del estudiante, del aprendiz. Y me pregunto entonces también por las necesidades del docente, ¿cierto? O sea, ¿cómo podemos atender, cómo se da ese diálogo entre las necesidades de un actor y de otro, desde su perspectiva? Tu pregunta es súper pertinente, Markel, porque justamente nosotros hablamos de la consecuencia, es decir, a ver si me logro explicar muy bien, pero el estudiante justamente es consecuencia de esa intervención docente. Por eso el IESAC apuesta a la formación permanente del docente. Fíjate que ese es el engranaje que es importante hacer lucir. No podemos, como IESAC, no estamos trabajando de forma directa con el estudiante. Estamos trabajando con el multiplicador por naturaleza, que es el docente, el que está día a día en el aula con él. Entonces, por lo tanto, nuestra principal necesidad es justamente trabajar con nuestros colegas docentes desde sus necesidades, desde su día a día, desde el aporte que cada uno va haciendo con su experiencia docente y cómo engrana en su propia experiencia docente las nuevas tendencias y sobre todo con la preocupación de que esas tendencias no lleguen tarde. Y cuando decimos que no lleguen tarde es que no lleguen por obligación, que no lleguen porque me la impone un directivo, que lleguen porque estoy convencido que cuando ya la institución hace una propuesta, un cambio, una renovación, la integración de una nueva metodología, tengo herramientas para poderlas incorporar, tengo una herramienta para poderla incluir y tengo elementos para poder decirle a mi estudiante, mira, se puede hacer distinto. Aunque a mí me hayan enseñado de esta manera hace unos cuantos años, yo puedo enseñarte de otra. Yo puedo enseñarte a ser crítico, puedo enseñarte a pensar por ti mismo, puedo ayudarte a desarrollar habilidades que quizás a mí me costó un poco más desarrollarlas. Y en esto nosotros somos muy honestos. Evidentemente, cada uno va a dar de lo que tiene, no puede dar de lo que no. Y sencillamente en la formación que queremos ofrecer es justamente retomar estas estructuras docentes, la didáctica, desde la perspectiva más sencilla, pero desde la perspectiva que pueda realmente mover al estudiante, hacerlo verdaderamente responsable y centro de su proceso de aprendizaje y que no sea como una frase bonita, una frase hecha, una frase que todos repetimos, pero que el docente sigue siendo el protagonista porque al final las herramientas o estrategias que utiliza lo ponen a él y lo siguen poniendo él al frente. Entonces, probablemente, aunque no lo decimos o aunque no había salido al principio, nuestro primer escalón es justamente el codo a codo con el docente. El ver cómo lo hace en el aula. No solamente decirle cómo debe hacerlo, no. Ir con él al aula, ver cómo lo está haciendo y desde allí sugerir, desde allí proponer, desde allí felicitar, desde allí animar y sobre todo motivar a que lo podemos hacer de una manera distinta, siempre en los lazos de la perspectiva de lo que nos toca hacer como docentes y también de las necesidades que la sociedad de alguna manera nos empuja, ¿no? Nos va empujando. Y fíjate que lo decía la hermana en su intervención anterior. La tecnología llegó para quedarse y yo lo he repetido en distintos espacios. Es como el cuento del lobo y le va a venir el lobo y eran las tecnologías. Prepárense en tecnologías, incluyan tecnologías. Vamos a intentar que la tecnología no le tengamos miedo, vamos a incorporarlas procesualmente. Tenemos 25 años en eso
Y en 2 meses de confinamiento inicial, todo el mundo tuvo que correr, todo el mundo tuvo que repensar. Toda la educación a distancia que por años se ha ido construyendo, quizás pensada para universitarios, repensarla, redimensionarla para niños. Ver qué se puede hacer, ver qué no se puede hacer, qué plataforma sirve más. Y el docente se encontró sin habilidades en muchos casos y con mucho pesar, sin oportunidad, al menos inmediata, de desarrollar habilidades digitales como corresponde. Y no ir aprendiendo aplicaciones por aplicaciones por aplicaciones. Y fíjate que la propuesta de nuestra formación e innovación pedagógica, lo primero que cuida es todo el proceso didáctico, planear, desarrollar y evaluar. Porque si perdemos eso puede haber 1000 aplicaciones, pero si eso no está claro, nuestra propuesta pedagógica no va a tener el efecto que deseamos. Entendido. Bueno, muchas cosas mencionaste ahora en tu intervención, ¿no? Distintos elementos. Hablaste además de la importancia que tiene este proceso de fortalecimiento del docente o del profesional de la educación en el contexto de las necesidades sociales que además han evolucionado tanto, se han transformado de manera tan rápida en estos últimos tiempos, producto de la crisis que ha generado además la pandemia, que además se ha sumado a otras crisis que ya conocíamos, por supuesto, anteriormente, ¿no? De calidad de la educación o incluso de acceso a recursos, a metodología, a nuevas prácticas. Y para quienes nos están escuchando o nos están viendo, estamos hablando del diplomado en innovación pedagógica que lleva adelante el Instituto Alberta Jiménez y además presenta en alianza con la planta de generación de energía social. Yo quisiera preguntarles a ambos, a la hermana Isabel, al doctor Gustavo, si alguien nos está escuchando y es docente o está asociado a la actividad educativa y quizás en este momento se siente un poco, puede ser desesperanzado, presionado, con no mucha motivación, porque aquí estamos hablando del rol central que tiene el docente, pero quizás a veces el propio docente o la propia docente no se siente de la misma manera. ¿Ustedes qué le dirían que pudiera aportarle a este diplomado? Y más allá del diplomado, el mensaje que ustedes quieran brindarle a estas personas a través del trabajo que desarrolla. Bueno, pues brevemente. Obviamente ya ha quedado claro que los docentes tenemos que estar en continua formación. Entonces, en este momento lo que queremos ofrecer es algo muy concreto, pero con unas herramientas y unas orientaciones muy claras, dirigidas, como acaba de decir el doctor Gustavo, a planificar, brindar y evaluar. Entonces, ¿cómo voy a hacer este proceso? Teniendo como centro al niño, al joven que tengo delante y al que tengo que acompañar. Entonces, estas herramientas obviamente pretenden ser innovadoras, pero sin salirnos de la labor docente. No es que vamos a hablar de otra cosa, pero ¿cómo lo podemos hacer? Lógicamente, pues la propuesta incluye, no puede ser de otra manera, incluye la tecnología y la innovación en este ámbito, pero también nos recuerda cosas tradicionales desde otros puntos de vista que a veces nos pasan desapercibidos por cumplir con unos requisitos o por seguir haciendo lo que me enseñaron. Gracias, hermana. Doctor Gustavo, ¿qué quiere agregar? Pues nada, en ese sentido, la propuesta basada en el aprendizaje invertido, pues lo que busca justamente es mirar de nuevo. Mirar de nuevo, vamos a quedarnos con esa idea, que el docente mire de nuevo en lo que ha sido formado y en lo nuevo que hay frente a sí y cómo eso se puede incorporar adecuadamente al aula para lograr en nuestros estudiantes el desarrollo de habilidades. Por eso pues tiene tecnología, trabajamos con aula virtual, aprendizaje invertido y el desarrollo también de habilidades en el docente para que él pueda mirarlas en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Yo creo que en este momento es una propuesta importante en el contexto actual de la pandemia. Ya consideramos que lo ha sido en las 3 cortes que hemos manejado del diplomado y que ha sido con bastante éxito desde muchos puntos de vista. Ahora, en periodo de pandemia, pues yo creo que es un plus importante hacer ver pues que el diplomado pues ya no solamente está dentro de Panamá quizás,
sino pues que se extiende a otras latitudes, y eso también es importante decirlo, ¿no? Que pueden participar docentes de otros países y que con gusto pues nos vamos adaptando también a sus necesidades y conocen las maneras como se hace aquí el trabajo. Muchísimas gracias. Veo que frente a los desafíos actuales, cuando es necesario innovar, poner creatividad en las cosas que hacemos, también concretarlas, como decía la hermana Isabel. Además, abrirnos a la diversidad, tener la oportunidad de conectar con otras personas que a lo mejor tienen formas de mirarlo diferente, porque están en distintos contextos, porque tienen distintas experiencias a la propia, a la mía. Es fundamental, es esencial saber que no estamos solos, que no estamos aislados, que hay todo un movimiento y que la incertidumbre la compartimos muchos, y que siempre la educación, los procesos de aprendizaje son centrales para poder adaptarnos a los desafíos del entorno, a los desafíos sociales que estamos experimentando. Yo quiero agradecerles a ambos por este espacio, por la oportunidad de conversar en este formato sencillo, dinámico, de conversación. Y yo no sé si ustedes quisieran agregar algo para cerrar, algún cierre, que sientan algo que de pronto queda ahí por decir y es importante decirlo. Bueno, yo quiero animar de verdad, de corazón, a todos los docentes a no detenerse, sea nuestro diplomado, ojalá, o sea cualquier ámbito de formación, pero tenemos que estar dispuestos por nuestro bien y por el bien de la sociedad con la que estamos pues colaborando, porque a fin de cuentas así es. Necesitamos niños y jóvenes que salgan competentes, que sepan responder a la vida que les viene delante, que se les va a poner delante, que sepan emplear todo lo que aprenden, no solamente conceptualmente, sino como personas también, en bien de una sociedad. Nuestro mundo necesita de verdad gente comprometida, dispuesta a darlo todo por mejorar el mundo que compartimos, el entorno, y para eso no nos podemos detener. Entonces, mucho ánimo, docentes. Contamos que muchos, los que puedan, pues aprovecharán. Pónganse en contacto con nosotros, podemos informarles, darles cualquier sugerencia o lo que necesiten. Cuenten con el personal del IESAC, que está a su disposición, y como decía el profesor Gustavo, si de cualquier país que estén, podemos también atender las solicitudes. Eso también nos lo han enseñado sobre todo, ya lo sabíamos, pero nos lo ha recordado ampliamente la pandemia. Ya no hay fronteras. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por prestarnos este ratito de atención. Muchas gracias. Adelante, Gustavo, perdón. Agradecer el espacio, agradecerles a todos los que nos han acompañado en este rato de conversación, y solo decir, tenemos que ir adelante en la evolución de la educación y no que nos arrastre todas las necesidades que van surgiendo. Decirles que estamos a sus órdenes y que hay que seguir adelante. Bueno, gracias a ambos. Hoy conversamos con la hermana Isabel Padilla y con el doctor Gustavo González del Instituto Alberta Jiménez, asociado a la Congregación Pureza de María, desde este espacio creado por la Planta de Generación de Energía Social. Ahora en pantalla pues les vamos a dejar toda la información para poder entrar en contacto con estas instituciones, con estas organizaciones, no solamente a propósito del Diplomado en Innovación Pedagógica, que es la invitación directa que les estamos haciendo hoy, sino para buscar otra información que les pueda resultar de utilidad. Así que bueno, muchísimas gracias y nos despedimos por hoy. Hasta la próxima.